Bueno, como les comentaba, en la clase de hoy vamos a ver maniobras, ¿sí? La clase teórica de hoy y la próxima. Y no voy a ser súper recurrente, así aprovechamos el tiempo. Si se corta la sesión, entramos con el mismo link, ¿sí? Pues seguramente se vaya a cortar. Bueno, maniobras es un término bastante amplio, a veces lo usamos para definir cosas materiales como los cabos, los motones y todo de un barco. Entonces depende del contexto, la connotación que recibe el nombre. Entonces, en general, maniobras van a ser procedimientos que hagamos con un fin a bordo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les decía, vamos a ver maniobras simples ahora, como cazar, filar, orzar, derivar, ahora vamos a ir viendo, igual seguramente estuvieron trabajando eso en la práctica. Después unas un poquito más complejas, que es las viradas, y después viradas, tomar rizos, y después, la maniobra de aterrizar un barco si se tumba, y después, más complejas, la teórica próxima, que es maniobra de hombre al agua, maniobra de fondeo, maniobra de atraque a un muelle, y todos los procedimientos que hacemos con un fin, ¿sí? Entonces, bueno, izar y arriar. ¿Alguien sabe qué es izar y arriar? ¿Que me quiera contar? ¿Es lo mismo que las banderas? Sí, exacto. Subir la bandera o las velas, imagino, y bajar las velas. Perfecto, ¿sí? Izar es subir, ¿sí? Una vela, arriar es bajarla. ¿Sí? Entonces, si izamos la mayor, lo que vamos a hacer es subirla. Y para eso usamos la driza, ¿sí? Cabo que iza la vela es la driza. Tenemos una driza de mayor y una driza del foque en el pampero, ¿no? En otros barcos tendremos más drizas, ¿sí? Para izar otras velas. Y arriar es bajar, ¿sí? Buenísimo. Y después tenemos cazar y filar, ¿sí? Cazar, acá está explicado en el esquemita, como con lo que es cazar y filar una escota, ¿sí? Pero se aplica a cualquier cabo que tenga cualquier función, ¿sí? Nosotros podemos cazar el bang, que no sé si se acuerdan, el bang es ese que iba de la base del mástil a la botavara, ¿sí? Y lo que hacía era bajar la botavara, ¿sí? Entonces, podemos cazar y filar cualquier cabo. En el caso de la escota, que es lo que se muestra acá, esto sería, por ejemplo, la mayor. Ven cómo se mueve el cursor, ¿no? Sí. Del mouse. Sí, se ve. Entonces esto esquematizaría la mayor, y entonces si nosotros cazamos la escota, arrimamos la botavara y la mayor al eje de crujía. Acuérdense que el eje de crujía es la línea imaginaria que va de la proa a la popa por el medio del barco. Bueno, me pone nerviosa que alguien quiera entrar y no lo pueda admitir, pero bueno. Creo que igual solo quedaba Belén por entrar. Ah, mira, ahí me apareció un cartelito. Bueno, entonces, con la escota acercamos y alejamos las velas del eje de crujía, ¿sí? Cuando cazamos la escota, acercamos las velas al eje de crujía, tanto a la mayor con el foque vamos a hacer lo mismo, y cuando filamos la escota, la alejamos a la vela del eje de crujía, ¿sí? La función del bang era distinta, ¿sí? Lo que hacíamos con el bang era subir o bajar la botavara. ¿Sí? Acuérdense que la botavara es como el caño que está en la parte de abajo de la vela. ¿Sí? Buenísimo. Que eso lo que hace es un poco cambiarle la forma a la vela. Ya lo vamos a ir viendo como más de a poquito. ¿Hasta acá estamos? Entonces, cazar es cuando tiramos de un cabo y filar es cuando soltamos. Pero cuando filamos, en general,
No es que lo soltamos y nos quedamos sin el cabo, le largamos un poquito de cabo, eso significa afilar, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito qué es lo que estuvieron viendo en realidad en la práctica, lo vamos a ir repasando y viendo un poquito más teóricamente cómo adecuamos las velas al viento, ¿sí? Entonces, la idea es que las velas las llevemos de forma tal que nos brinden el mayor rendimiento posible, ¿sí? Eso es lo que se llama trimado, ¿sí? El trimado de las velas es ajustarlas perfectamente, digamos, para que nos den el mayor rendimiento posible, ¿sí? O sea, la mejor forma de navegar, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en las velas es la posición respecto al ángulo en el que viene el viento, ¿sí? Ahí vamos a repasar un poquito lo que estuvieron viendo en física. Entonces, veamos el ejemplo este. Este barco navega por el través, ¿sí? Tiene el viento de la banda, por la banda, entonces acá está esquematizado el viento. En general, van a ver que en todos los esquemas, o en la mayoría, el viento lo dibujamos arriba, y de arriba hacia abajo. Nada, es una convención, lo podemos dibujar donde queremos, en realidad, ¿sí? Entonces, viene el viento de acá, popa, proa. La vela, ¿se acuerdan? Este barco está navegando por el través, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando los barcos navegan de física, que vieron la clase pasada, o de la práctica? Cuando navegamos por el través, ¿las velas funcionan por sustentación o por empuje? ¿Sustentación? Por sustentación, muy bien. Desde el través hacia vientos por proa, través, un descuartelar, ceñida, las velas funcionan por sustentación, ¿sí? Era como los aviones, digamos. Y después, desde el través hacia vientos que se les llaman francos, o sea, hacia popa, las velas funcionan por empuje. O sea, es básicamente poner la vela lo más perpendicular al viento para que el viento empuje la vela y nos empuje, ¿sí? Entonces, del través hacia popa, sin incluir el través, o sea, mientras estemos por el través, aún funciona por sustentación, pero hacia popa, o sea, vientos más francos, más de atrás, ¿sí? Las velas van a funcionar por empuje, y lo que vamos a tener que hacer es ponerla lo más perpendicular al viento posible, ¿sí? Cuando el viento lo tengamos entre el través, ¿sí? Del través hacia popa, es por empuje. Del través hacia proa, ¿sí? Funcionan por sustentación. Y cuando funcionan por sustentación, lo que hay que hacer es jugar con el ángulo, ¿sí? Que tiene la vela, lo que se llama el borde de ataque de la vela, que es el pujamen, el gratil, perdón, la parte de adelante de la vela, ¿sí? Que se le llama borde de ataque porque es como lo primero que ve el viento. Cuando navegamos por sustentación, lo que tenemos que estar muy atentos a el borde de ataque o el gratil y el ángulo que este tiene, y en realidad toda la vela, respecto al viento, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que lograr es, ahora volvemos para atrás, un flujo laminar, ¿sí? Que la vela pase, el viento, este ángulo respecto al viento sea el adecuado para que el viento pase de las dos caras con un flujo laminar, ¿sí? Y así funciona por sustentación, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando funcionaba por sustentación? Repasamos un poquito. ¿Qué pasaba? El recorrido que hace el viento por la cara interna de la vela es menor que el recorrido que hace por la cara externa, ¿sí? Entonces, el viento, digamos, que pasa por acá, tiene que pasa más lento que el que pasa por acá, ¿sí? Es como si estuviéramos corriendo una pista de atletismo, ¿sí? El que corre por adentro,
hace menos recorrido. Entonces, si salen una persona por adentro y otra por la parte más externa, y las dos tienen que llegar al mismo punto, la que va más por afuera tiene que correr más rápido, que va a hacer mayor recorrido, ¿sí? Bueno, entonces, con esto pasa lo mismo. Como no se puede generar o destruir materia, si entran 2 moléculas de aire acá, tienen que aparecer acá, porque no pueden en el medio perderse ni nada, ¿sí? Entonces, el aire que pasa por la cara de atrás, que hace un recorrido más largo, tiene que pasar más rápido, y eso crea un vacío de este lado, que es lo que generaba un empuje hacia allá, ¿sí? Eso seguro lo vieron la clase pasada. Esto es medio repaso, pero bueno, es la idea que vayamos como integrando un poquito todo. ¿Hasta ahí vienen? Sí, buenísimo. Entonces, ahora vayamos para atrás. Esto es la ideal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Uy. ¿Qué pasaba acá? La vela no está de forma adecuada respecto al viento, no forma un ángulo adecuado, entonces no se produce un flujo laminar porque de este lado de la cara de la vela no está corriendo el viento, ¿sí? El viento cae todo sobre esta cara. ¿Estamos? Entonces, lo único que vamos a lograr así es que se produzca abatimiento, ¿sí? Va a deslizar el barco hacia este lado y no va a deslizarse hacia adelante, porque no está funcionando la vela como corresponde, ¿sí? Esto pasa cuando tenemos... Bueno, en 10 minutos dice que se corta. Esto pasa cuando tenemos las velas muy casadas. Y eso hay que estar atentos y atentas, porque si la vela está muy filada, lo estuvimos viendo en las prácticas, y vamos a seguir viendo y lo van a seguir viendo, si la vela está muy filada nos damos cuenta, ¿sí? Porque empieza a flamear, se empieza a desinflar. Pero hay veces que llevamos las velas muy casadas, y si no tenemos lanitas, que después vamos a ir a ver cómo funcionan las lanitas, no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, cuando vamos navegando, si tenemos duda, afilamos la vela hasta que se pinche, se desinfle un poquito. Cuando se desinfle un poquito, cazamos hasta que deja de pincharse, ¿sí? Para evitar que nos pase esto, que la tengamos muy casada y no nos demos cuenta, ¿sí? Bueno, esto dice lo mismo, bueno, se anula la componente de avance y solo lo que hace es abatimiento y por lo tanto escora, ¿sí? Si la vela está demasiado afilada, guarda rapea, ¿sí? O flamea, y no hay empuje, ¿sí? No hay avance, no está funcionando. Y esto sería lo correcto, ¿sí? Bueno, este era un poquito de repaso de lo que ya hablamos, ¿sí? Que cuando tenemos ángulos cerrados respecto al viento, la vela funciona, y ya vieron en física, la vela funciona por sustentación, ¿sí? Se genera una baja presión que genera la componente de avance. Y esto era también lo que estuvimos hablando recién, que cuando tenemos vientos francos son vientos de través hacia popa, ¿sí? Cuando tenemos vientos francos, el avance, las velas funcionan por empuje, ¿sí? Entonces, hay que generar con la vela una resistencia al viento, y que el viento simplemente empuje la vela, y entonces nos va a empujar a nosotros. Por lo tanto, hay que tener la vela lo más perpendicular posible al viento, porque es la forma en la que funciona mejor por empuje. ¿Estamos? Bueno, ¿esto vieron en física? No. ¿Viento aparente y real? Creo que no. Creo que no, creo que no. Entonces, ¿qué pasa cuando avanzamos? ¿Sí? Si nosotros tenemos un viento, ¿sí? Acá les esquematiza acá, con esta flechita, el viento real. Entonces el viento sería, digamos que por el través, el viento que hay. ¿Sí? Imagínense que el barco viaja hacia el norte, tendría un viento oeste, ¿sí? Por el través, por acá. Proa, popa, viento de acá para allá. El cursor lo ven, ¿no? Mío del mouse, lo que marco con el mouse. Sí. ¿Sí? Buenísimo.
Entonces, este es el viento real, y el viento que se marca acá, este esquema a mí no me gusta porque este vector está como muy grande, pero bueno, el que se marca acá es el viento de propulsión. ¿Qué pasa? Imagínense, este barco está navegando por el través, entonces tiene un viento del través, en realidad el viento real es del través, ahora vamos a discutir un poquito eso, y entonces el barco avanza hacia allá, ¿sí? Hacia proa. Cuando el barco avanza hacia proa, genera su propio viento, ¿sí? Como cuando vamos en el auto o en la bici. Nosotros no hay viento y si vamos en la bici sentimos viento, ¿sí? Porque nosotros generamos nuestro viento al avanzar, ¿sí? Nosotros vamos para allá y entonces estamos yendo en contra de una masa de aire que la sentimos como viento que va en dirección opuesta. ¿Estamos? Entonces, este es el viento de propulsión o creado por el movimiento del barco, ¿sí? Lo más normal, a mí no me gusta este esquema, porque lo más normal es que este viento sea mucho más chico que el viento real, pero bueno. Vieron que cuando dibujamos vectores, estas flechitas que son vectores, en general el tamaño del vector, ¿sí? Tiene que ver con la intensidad de la fuerza, y bueno, la dirección con la flechita, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un viento real en este sentido y un viento de propulsión en este sentido. Seguro en física estuvieron haciendo componentes de vectores, estuvieron haciendo esto, ¿no? Más o menos. Si vemos las dos componentes, si sumamos este viento más este, lo que ocurre es que el viento aparente es este, que está marcado en rojo, ¿sí? Que es la suma de las dos componentes otras. ¿Qué es el viento aparente? El viento aparente es el viento que yo realmente siento a bordo, ¿sí? Si una persona está navegando en este barco, va a sentir que el viento viene de allá, que no que está por el través, ¿sí? Entonces estarías navegando, que ahora lo vamos a ir viendo bien los rumbos, en ceñida, ¿sí? Porque su viento aparente viene así, ¿sí? Entonces, nosotros, el viento aparente varía mucho con nuestra velocidad, con un montón de cosas, pero nosotros cuando navegamos, la realidad es que navegamos con el viento aparente, ¿sí? Porque es lo que nos está ocurriendo a bordo. A bordo nos está ocurriendo que nosotros avanzamos y hay un viento para acá y hay una componente para acá del viento real. Entonces, el viento que vamos a estar viviendo y teniendo a bordo va a ser este aparente, ¿sí? Eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, no sé si lo notaron. ¿Cómo? Perdón, esa componente roja sería lo que marcan las cintas de cassette. Exactamente, sí, exactamente. Es el viento que estás sintiendo. Si el barco se detiene, el viento que vas a sentir va a ser el real. ¿Sí? Pero mientras estés navegando, el viento que estás sintiendo y estás viviendo y que está ocurriendo arriba del barco, que se está moviendo, va a ser el viento aparente. ¿Sí? Sí, sí. Sí, buenísimo. No sé si les pasó cuando navegaron la práctica anterior, vieron que cuando, o no sé si lo habrán sentido, pero cuando íbamos más ciñendo, o sea, con viento más de proa, digamos, con componente más de proa, ahora vamos a ver bien los rumbos, parece que vamos más rápido, que hay más viento y que vamos más rápido. Y cuando tenemos viento de atrás, de popa, parece que el barco no hay viento, se pinchó el viento, ¿qué pasó? ¿Sí? Y eso es porque cuando vamos de popa, no me acuerdo si tengo, no tengo grafitos. Cuando vamos de popa, ¿sí? Después hacemos o les hago ahora un esquemita de eso, porque eso no tengo un dibujito. Cuando vamos de popa, las componentes pasan a ser al revés, se restan, ¿se lo imaginan? Ahora igual después me lo dejo para... ¿No podés dibujar acá mismo en el...? Uy. Sí, creo que con el Zoom se podía. ¿Dibujar acá? ¿Así encima? Sí, A ver ahí. fíjate
Bien. En el angulito izquierda de abajo. Ahí está, ahí Ay, está, ahí está. ¿Eso ahí? Sí, ahí está. Bueno, no sé cómo borro ahora. Ay, Probá control ¿esto Z, no será? te falla. Ahí está, bien. ¿Qué? Nada, sí. Ay, ahora lo perdí. Ay, ahora perdí el lapicito. No. Me quedó, ¿Apretaste me algo? quedó la gomita y no. ¿Qué? ¿Habías apretado algo cuando estaba para borrar? Fíjate ahí, Mari, que tiene que haber una opción que dice Espacio. draw o dibujar. Ah, ahí está. Buenísimo, gracias, creo. Creo que con eso voy a dibujar. Entonces, si nosotros tenemos el viento de popa, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Si el viento viene de acá, no, eso no es lo que creo. Por ahí. Sí, ahí está. Si tenemos el viento ahí de popa, ¿sí? Vamos a tener, gracias chicos por la ayuda. Vamos a tener, el viento va a ser así, ¿sí? El viento real. ¿Estamos? Ujú. Está esquematizado como desde el centro del barco, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Para poder dibujar las componentes. El viento real va a ser así. ¿Y el viento de propulsión cómo va a ser? Hacia Voy abajo. a dibujar con otro color.